Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito para niños y niñas de 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, el punto que usé para tejer este gorrito es el punto gotas de nieve. Es un punto que ya les mostré en el canal. Ya tengo la chaquetita y una mantita con este mismo punto. Muchas de ustedes me pidieron de que les enseñe cómo tejer el gorrito, así es que aquí está para que haga conjunto con la chaquetita y la mantita. En la caja de información les voy a dejar el link de la mantita y de la chaquetita. Recuerden que para abrir la caja de información nada más tienen que presionar el título del video. Ahora, para tejer este gorrito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Van a necesitar un total de 33 gramos. Van a necesitar 12 gramos en el color blanco y aproximadamente unos 21 gramos en el color rosa para 3 a 6 meses. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Ahora, el gorrito ustedes lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando medidas estándar que les voy a dar a continuación. Ahí van a estar las medidas para que puedan tejer el gorrito desde un bebito recién nacido hasta una talla de adultos. Así es que espero que les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla, y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora yo voy a estar usando en dos colores, el color blanco y el color rosa. Con el color blanco voy a hacer el resorte y con el color rosa voy a continuar para el resto del gorro. Ahora vamos a estar usando medidas estándar para tejer este gorrito y estas son las medidas. Miren, ustedes pueden tejer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida. Estas son las dos medidas que vamos a necesitar para este gorro. Este no lo vamos a necesitar porque este es para otro estilo de gorro. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer, yo voy a hacer el tamaño de 3 a 6 meses. Vamos a hacer una cadena que sea en múltiplos de 3 y que mida entre estas medidas. Yo ya tengo mi cadena lista, tengo un total de 66 cadenas que es múltiplos de 3 y esta cadena me está midiendo aproximadamente 14.25 pulgadas que son más o menos 36 centímetros. Así es que la cadena está midiendo entre estas medidas. Estas son las pulgadas y esta es la medida en centímetros. Así es que ustedes pueden hacer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida, usando estas medidas. Y también lo que pueden hacer es medir esta cadena por alrededor de la cabeza de su bebé y basado en eso hacer su cadena para que tengan una medida más exacta. Lo único que tienen que asegurarse es de que la cadena esté en múltiplos de 3. Así es que ahí está, si quieren tomar una captura, estas son las dos medidas que vamos a necesitar. Bueno, aquí vamos a continuar. Este gorrito lo estoy haciendo para que haga conjunto con esta chaquetita y la mantita que ya les mostré. Muchas de ustedes me comentaron que querían el gorrito. Ya la mantita está en el canal. Así es que en la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita y de la mantita. Así es que aquí el punto se llama gotas de nieve. Es un punto que les mostré en el canal. Así es que aquí para iniciar, como les digo, tengo un total de 66 cadenas. Está en múltiplos de 3. Cuando ustedes hagan su cadena, lo que van a hacer es ir contando de 3 en 3. Van a hacer 3 cadenas, luego otras 3, luego otras 3 y así hasta tener la medida que les mostré. Yo tengo 66, así es que aquí lo que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Así es que metemos el gancho en la primera cadena. Asegúrense de que su cadena no esté torcida. Y aquí vamos a jalar una lazada y vamos a unir de esta manera la cadena. Ahora voy a hacer una cadena y aquí para iniciar la primera vuelta voy a meter el gancho de nuevo en el primer punto de cadena que es el mismo donde nos unimos. Así que ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente
Y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo medios puntos altos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 66 medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 66 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 66 puntos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena. Miren, aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente, medio punto alto en realce por frente. Y en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta segunda vuelta, nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 66 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer lo mismo, voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos exactamente como se presentan. Miren, el primer punto está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente, medio punto alto en realce por frente y así por toda esta vuelta número 3. Así es que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 66 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 3. Ahora voy a cortar mi hilo, ya no voy a continuar, así voy a dejar el resorte. Si ustedes quieren continuar y hacerlo más grueso o más grande, pueden continuar haciendo más vueltas. Yo así lo voy a dejar, así es que nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está el resorte terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar el punto. Miren, vamos a darle vuelta así de esta manera. Aquí está la última vuelta y esta es la primera vuelta. Así que la primera vuelta ahora va a quedar hacia arriba. Ahora, por el lado revés, este es el lado derecho. Por el lado revés le vamos a dar vuelta así. Miren, y nos vamos a ir aquí en medio de los primeros dos medios puntos altos a este lado. Aquí está el primer punto y aquí está el segundo. En medio, ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Esta vuelta la voy a estar trabajando al lado revés. Voy a jalar una lazada, yo voy a usar este color rosa y aquí vamos a hacer dos cadenas. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo en este mismo espacio. Aquí está la primer conchita de esta primera vuelta. Ahora, aquí nos vamos a saltar los espacios. Miren, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer otra conchita. Así es que voy a hacer dos puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer la tercer conchita. Así es que dos puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer espacio hago otra conchita. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer la cuarta conchita. Así es que hacemos dos puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas. Estoy al lado revés. Tengo un total de 22 conchitas al final de esta vuelta. Ahora miren, para terminar nos vamos a ir aquí al inicio. Está la primera conchita. Y en la segunda cadena aquí vamos a meter el gancho y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta
número 1 con 22 conchitas. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar. Este es el lado derecho, así que vamos a poner un marcador. Me olvidé hacerlo cuando iniciamos esta parte, pero aquí vamos a poner un marcador, marcando el lado derecho. Este de aquí va a ser el lado revés de aquí en adelante. Ahora para la segunda vuelta, aquí del punto, siempre vamos a iniciar haciendo 2 puntos deslizados. El primer punto deslizado va a estar en el punto bajo y el segundo en el espacio de cadena. Así es que aquí giramos, no hacemos cadena ni nada, solo giramos, y en el punto bajo voy a hacer un punto deslizado. En el espacio de cadena de esta primer conchita a este lado voy a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a hacer 2 cadenas, un punto alto, una cadena, y aquí tenemos estos 2 puntos altos. En el primer punto alto voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Por eso fue que hice la primera vuelta al lado revés, para que se mire este punto en realce aquí en esta segunda vuelta y se mire más mejor, tiene un terminado más bonito. Ahora tenemos la segunda conchita. En el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en este primer punto alto. Y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Otra vez más, en el espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y ahí está. Así vamos a continuar para la segunda vuelta. Al final vamos a tener 22 conchitas también. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 22 conchitas. Para terminar, de aquí en adelante siempre nos vamos a ir al inicio, tenemos las 2 cadenas. En la segunda cadena aquí arriba vamos a unirnos con un punto deslizado, y así es como vamos a terminar cada vuelta. Ahora para iniciar cada vuelta vamos a girar, y aquí lo que vamos a hacer es siempre un punto deslizado en el punto bajo y un punto deslizado en el espacio de cadena. Así es que aquí hacemos el punto deslizado en el punto bajo y un punto deslizado en el espacio de cadena. Aquí vamos a hacer 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y aquí está la primer conchita para esta tercera vuelta. Y luego en cada espacio de cadena de cada conchita hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto del gorrito. Así es que continúen. Terminemos esta tercera vuelta. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta número 3. Tengo 22 conchitas. Para terminar, una vez más les muestro. Nos vamos a ir aquí al inicio. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Y ahí está, así completamos la vuelta. Para iniciar cada vuelta vamos a girar, y aquí ya saben, hacemos un punto deslizado en el punto bajo y uno en el espacio de cadena. Aquí está el primer punto deslizado y el segundo en el espacio de cadena. Estando aquí hacemos 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Y aquí está la primera conchita de la cuarta vuelta, y en cada una de las conchitas en el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Y bueno, así es como ustedes van a continuar para el resto del gorrito, nada más repitiendo esta vuelta. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer. También ahí les voy a decir cuántas vueltas tienen que hacer si están tejiendo el gorrito para cualquier otra medida. Nos vemos entonces. Terminé de tejer esta parte, tengo un total de 14 vueltas. Desde aquí hasta aquí tengo 14 vueltas. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La última vuelta que hice está al lado derecho. Ahora la siguiente vuelta va a estar al lado revés. En esa vuelta vamos a disminuir. Así como está desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 5 pulgadas, que son más o menos 12.5 centímetros. Así es que basado en las medidas, me hace falta 1 pulgada o 5 centímetros para completar la altura total del gorrito. Así es que si ustedes están haciendo este gorro para cualquier otra medida, van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer en estas
últimas vueltas de disminución para darle forma a la coronilla. Aquí, como les digo, me hace falta 1 pulgada o 5 centímetros, así es que ustedes van a hacer lo mismo para todas las medidas. Cuando ya les haga falta 1 pulgada o 5 centímetros, van a comenzar esta parte. Bueno, aquí para iniciar la vuelta número 15, esta vuelta va a ser una vuelta de disminución, así es que vamos a girar. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, voy a trabajar estas 2 conchitas y en la siguiente voy a disminuir. Así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Aquí ya saben, iniciamos con estos 2 puntos deslizados. Luego hacemos 2 cadenas, punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Aquí está la primera conchita. Voy a hacer una conchita en la siguiente. Ahí está, tengo 2 conchitas. Ahora miren, lo que voy a hacer es disminuir esta conchita, y para hacer eso fácil, lo que voy a hacer es meter el gancho en el espacio de cadena, voy a jalar una lazada, voy a cargar el gancho y voy a meter el gancho en la siguiente conchita. Aquí es donde me toca hacer el primer punto alto, así es que voy a hacer un punto alto donde jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro, y como pueden ver, esta conchita ya la disminuimos haciendo este punto bajo, que es una disminución. Así es que aquí ahora voy a completar esta conchita haciendo el segundo punto alto, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente. Otra vez más, ya tengo una, voy a hacer una más. Recuerden que vamos a hacer 2 en total y luego vamos a disminuir la tercera conchita. Así es que aquí están 2 conchitas, 1 y 2, para disminuir esta siguiente conchita. Lo único que hacen es meter el gancho en el espacio de cadena, jalan una lazada y luego se van a la siguiente conchita, y aquí vamos a hacer un punto alto donde cerramos este punto bajo del centro, y ahí está. Y luego aquí completamos de hacer la conchita de esta conchita, punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Otra vez más, en la siguiente me toca hacer una conchita, así es que voy a hacer una conchita. Ahí está, tengo las 2 conchitas, voy a disminuir esta. Así es que ya saben, metemos el gancho en el espacio de cadena, jalo lazada, cargo el gancho y me voy a la siguiente conchita y hago este punto alto donde cierro ese punto bajo. Y ahí está, aquí ya saben, completamos la conchita, hacemos una más y hacemos la disminución. 2, disminución, 2, disminución, 2, disminución, hasta que nos quede una conchita. Y así vamos a disminuir para esta vuelta número 15. Continúen así, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 15, aquí al final nada más vine el inicio con un punto deslizado. Así terminó esta vuelta. Esta vuelta ha sido una vuelta de disminución. Tengo un total de 15 conchitas. Hemos disminuido 7 conchitas al final de esta vuelta. Ahora para la vuelta 16 vamos a girar. Esta vuelta no es de disminución, lo único que vamos a hacer son conchitas en cada uno de los espacios de cadena. Así es que aquí ya hice los 2 puntos deslizados, 2 cadenas, punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente, y luego en el siguiente espacio de cadena de la siguiente conchita, una conchita, y así por todo alrededor, nada más haciendo conchitas. Al final voy a tener 15 conchitas. Nos vemos al final de esta vuelta número 16. Terminé de hacer la vuelta número 16. En esta vuelta no hemos disminuido. Tengo un total de 15 conchitas. Vamos a girar para la vuelta número 17. Ahora en esta vuelta vamos a disminuir. Aquí lo que voy a hacer es voy a trabajar una conchita y voy a disminuir la siguiente. Hacemos una y disminuimos. Así nos vamos a quedar con menos conchitas al final de esta vuelta, ya que estamos llegando al final. Así es que para hacer esto aquí voy a hacer estos 2 puntos deslizados, 2 cadenas, punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Ahora esta es la conchita que voy a disminuir, que es la segunda. Voy a meter el gancho en el espacio de cadena, voy a jalar una lazada como si voy a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar, voy a dejar las 2 lazadas ahí. Me voy a ir a la siguiente conchita y en la siguiente conchita voy a hacer un punto alto donde quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro ahí, y así ya disminuimos esta conchita. Y aquí nada más nos toca completar esta conchita y
en la siguiente vamos a hacer lo mismo, vamos a disminuir. Así es que meto el gancho en el espacio de cadena, jalo lazada, cargo el gancho, me voy a la siguiente conchita, en el espacio de cadena hago este punto alto donde cierro estas 3 lazadas y completo la conchita. Y de nuevo, la siguiente vamos a disminuir, si es que meto el gancho en el espacio de cadena, jalo lazada, cargo el gancho, me voy a la siguiente conchita, hago un punto alto donde cierro estas 3 lazadas y completo esta conchita. Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 17. Como pueden ver, ya está agarrando forma, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy al final de la vuelta 17, en esta vuelta hemos disminuido, tengo un total de 8 conchitas, así es que he disminuido 7 conchitas al final de esta vuelta. Para terminar, nos unimos con un punto deslizado con la primera conchita. Ahora para la vuelta número 18 vamos a girar. En esta vuelta no voy a disminuir, solamente voy a trabajar estas 8 conchitas, así es que iniciamos con 2 puntos deslizados, 2 cadenas, punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente, y en cada una de las conchitas hacemos conchitas al modo de terminar con 8 conchitas al final de esta vuelta. Bueno, continúen así, terminamos esta vuelta número 18, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 18, en esta vuelta no hemos disminuido, tengo un total de 8 conchitas. Ahora para la vuelta número 19 vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 19 vamos a disminuir, y lo que voy a hacer es voy a hacer una conchita, luego voy a disminuir una conchita, voy a disminuir, y así por toda esta vuelta. Les muestro, aquí ya saben, iniciamos con estos 2 puntos deslizados y hago la primer conchita y luego vamos a disminuir la siguiente. Así es que lo mismo, metemos el gancho en el espacio de cadena, jalo lazada, cargo el gancho, me voy a la siguiente conchita y hago este punto alto donde cierro el punto bajo y termino de hacer esta conchita. Otra vez más, en la siguiente voy a disminuir, voy a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar, me voy a ir a la siguiente y hago el punto alto donde cierro y termino de hacer esta conchita. Y lo mismo aquí, voy a disminuir una conchita y disminuir aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta 19 y como pueden ver ya está agarrando forma el gorrito, y ya en la siguiente vuelta vamos a cerrar. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta número 19, miren aquí, esta es la última conchita, me toca hacer una disminución, así es que aquí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a dejar 2 lazadas, me toca unirme con el inicio, aquí en la segunda cadena voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a cerrar estas 2 lazadas. Y ahí está, así completo esta vuelta número 19 con un total de 4 conchitas. 1, 2, 3, 4. Ahora ya puedo cerrar el gorro, así es que voy a jalar una lazada aquí, voy a hacer un nudo. Ahí está. Si ustedes tienen más conchitas aquí, si están haciendo un tamaño más grande y tienen más, pueden repetir las últimas 2 vueltas, la vuelta número 18 y la vuelta número 19. Y así van a tener menos conchitas al final para poder cerrar fácilmente. Así que aquí yo lo que voy a hacer es, ya corté el hilo con esta aguja lanera. Vamos a pasar este hilo por estas 4 conchitas. Así es que en el espacio de cadena de cada conchita meto la aguja. Y ahí está. Vamos a pasar el hilo por el lado de adentro para poder cerrar. Le damos vuelta. Y aquí jalamos este hilo para que se cierre y amarramos. Y ahí está. Y aquí podemos cortar el hilo ya y esconder lo que nos sobre, y ya el gorro está terminado. Miren, así es como nos ha quedado la parte de arriba. Queda muy bien, así es que ahí está, el gorrito está terminado. Y miren, así es como se mira. Ahora se lo vamos a medir a una de mis modelos. Miren, la cabecita de esta muñeca es para 3 a 6 meses, así es que vamos a ver cómo le queda. Ahí está, perfecto, miren.
Está muy bonito el gorrito y está justo a la medida, miren. Y bueno, si quieren pueden ponerle un pompón también. Ya en mi canal tengo un tutorial de cómo yo hago los pompones también. En la caja de información les voy a dejar el link. Ya saben, para abrir la caja de información nada más presionen el título del video y la caja de información se abre. Y bueno, ahí está. El gorrito está terminado para que haga conjunto con la chaquetita y la mantita que ya les mostré. Esta es la chaquetita. En la caja de información les voy a dejar el link. Así es que miren, ahí está el gorrito. Está precioso. Y lo hicimos justo a la medida. Ahora ya saben que fácilmente pueden hacerlo para cualquier edad, cualquier medida, usando estas dos medidas que les mostré ya en el tutorial. Así es que ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.